Recuerdo el calor de aquel día en Miami como si fuera una plancha caliente presionada contra mi piel fina y arrugada. El sol de Florida, que para los ricos era una invitación a un chapuzón en sus piscinas de agua cristalina, para mí era solo un obstáculo más. Bajé del autobús público, el único transporte que mi miserable pensión de excosturera permitía, y mis pies, hinchados dentro de zapatos viejos, sintieron la distancia aplastante que me separaba de la mansión de mi hija. Cada paso por las aceras de mármol, flanqueadas por imponentes palmeras y coches que valían más que todo lo que había tenido en la vida, era una tortura. El aire olía a brisa marina y a dinero, una combinación que me mareaba. El barrio era un monumento a la riqueza fría, un laberinto de muros blancos y portones dorados que parecían gritar que yo no pertenecía a ese lugar. Y quizás, en el fondo, tenían razón. Mi cuerpo, pequeño y encorvado por mis 75 años, sentía el peso no solo de la edad, sino de una vida entera, de decepciones. Llevaba conmigo un bolso de tela raído donde guardaba un pañuelo bordado y la dirección que había conseguido con tanto esfuerzo. Mi rostro, un mapa de arrugas que contaban historias de noches mal dormidas y lágrimas silenciosas, estaba tenso. Las manos, nudosas y marcadas por décadas de agujas e hilos, temblaban. Llevaba mi mejor ropa, un vestido sencillo pero limpio, con la vana esperanza de que mi hija, Verónica, no se avergonzara de mí. Por dentro, un torbellino de emociones. Me consumía. El miedo al rechazo, el dolor del abandono y, tercamente, una chispa de amor incondicional que se negaba a apagarse. Era ese amor lo que me movía. La necesidad de saber si ella, la niña que crié con todo el sacrificio del mundo, era finalmente feliz con la vida que eligió. Finalmente, llegué al portón de hierro forjado. La mansión era gigantesca, una fortaleza blanca que parecía tocar el cielo. Con el corazón latiendo desacompasado en el pecho, como un pájaro atrapado, toqué el timbre. El sonido resonó en el silencio opresivo. Tardó una eternidad, pero la puerta se abrió bruscamente. Y allí estaba ella. Verónica. Pero no la Verónica de las revistas de negocios, impecable y sonriente. Sostenía un teléfono, gritándole a alguien al otro lado de la línea con una furia que me asustó. Cuando sus ojos, ahora hundidos y rojos, encontraron los míos, se congeló. Yo también me congelé, pero no por su rabia. Me congelé porque, por primera vez en años, veía la verdad. Su rostro estaba manchado de rímel corrido por las lágrimas. Su pelo perfectamente peinado estaba desordenado, y en su mano, un vaso de whisky se balanceaba peligrosamente. La millonaria era una ilusión. Frente a mí había un alma rota. Su primera reacción fue la que temía. «¿Qué estás haciendo aquí?», escupió, la voz cargada de vergüenza e irritación. La frase me golpeó como una bofetada, pero el dolor que vi en sus ojos era más grande que el mío. En ese instante, los años de abandono, los ahorros de una vida que ella usó y olvidó, todo eso se volvió secundario. El instinto de madre, esa fuerza que desafía el tiempo y la lógica, se apoderó de mí. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por mi propio rostro cansado, mientras daba un paso vacilante hacia el interior de esa casa fría. Ignoré su hostilidad, su postura defensiva, y dije las únicas palabras que importaban, la verdad más pura de mi corazón. Vine a ver cómo estaba mi hija. Y entonces, sin esperar respuesta, la abracé. Envolví su cuerpo rígido y tenso con mis brazos frágiles, y fue como si una presa se rompiera. Verónica se derrumbó, sollozando convulsivamente en mi hombro, el llanto de una niña perdida que finalmente encontraba el camino a casa. Si esta historia ya ha tocado tu corazón, te invito a suscribirte al canal y comentar desde qué ciudad nos estás viendo. Queremos conocer a cada uno que cree en el poder del amor. Abracé a mi hija por un tiempo que pareció una vida entera, sintiendo los temblores de su cuerpo, calmarse lentamente contra el mío. Cuando finalmente nos separamos, miré a mi alrededor. La casa era un palacio de mármol y cristal, con muebles de diseño que parecían más esculturas que lugares para sentarse.
Una lámpara de araña de cristal gigantesca colgaba del techo altísimo, reflejando una luz fría sobre el suelo pulido. Todo era impecable, caro y aterradoramente silencioso. No había ni una sola foto de familia en las paredes, ningún adorno, ninguna señal de un hogar. Era una sala de exposición, un escenario montado para impresionar a extraños, pero desprovisto de alma. La riqueza de Verónica era un desierto dorado, y entendí que se estaba muriendo de sed en medio de él. La soledad era tan palpable que podía sentirla en el aire, más fría que el aire acondicionado. Mi mente viajó a nuestro pequeño apartamento en Hialeah, décadas atrás. El sonido constante de mi máquina de coser era la banda sonora de nuestras vidas. Trabajé día y noche, mis dedos callosos cosiendo vestidos, para mujeres ricas, soñando que algún día mi hija no necesitaría inclinarse ante nadie. Ahorré cada centavo, abdicando de todo, hasta juntar $50,000. Recuerdo el día en que le entregué el sobre, mis manos temblando de orgullo y esperanza. Esto es para tu futuro, mi amor, para tu negocio. Vuela alto, le dije. Sus ojos, en aquella época, brillaban con gratitud y sueños. No le di solo dinero, le di mis noches de insomnio, mi juventud sacrificada, mi única oportunidad de una vejez tranquila. Al principio, Verónica llamaba todas las semanas, contando sobre los primeros éxitos, las pequeñas victorias. Yo celebraba cada una de ellas como si fuera mía. Pero, a medida que el negocio crecía, las llamadas se volvieron más escasas, más cortas. Su voz cambió, adquirió un tono ejecutivo, distante. La ambición que tanto fomenté se transformó en un monstruo hambriento que devoró su compasión. La última vez que hablamos, hace años, fue para decirme que estaba muy ocupada, que nuestras vidas eran demasiado diferentes y que era mejor así. Cortó el lazo con la precisión de unas tijeras afiladas, dejándome con el eco de sus palabras y un silencio que dolió más que cualquier grito. De vuelta al presente, ignoré la opulencia a mi alrededor y me concentré en lo que importaba. Llevé a Verónica, temblorosa, a un sofá de terciopelo blanco que probablemente costaba más que mi alquiler de un año. Fui a uno de los enormes baños. Tomé una toalla suave, la humedecí con agua tibia y limpié suavemente su rostro manchado de maquillaje, como hacía cuando era una niña y se raspaba las rodillas. En la cocina, que más parecía un laboratorio de acero inoxidable, luché por entender cómo funcionaba la estufa de inducción, pero logré preparar un té de manzanilla. Le entregué la taza en sus manos temblorosas. El gesto simple, un eco de nuestro pasado, pareció anclarla en la realidad. Me miró, y por primera vez en ese día, vi un atisbo de mi hija, no de la empresaria. Yo lo arruiné. Todo, mamá, susurró, la voz ronca por el llanto. La presión, los socios. Estoy tan sola. No necesitaba decir más. Veía la historia completa en sus ojos cansados. No la juzgué, no le reclamé el pasado. Simplemente me senté a su lado, tomé su mano y la sostuve con firmeza. Estoy aquí ahora, respondí. El silencio que siguió ya no estaba vacío. Estaba lleno de una comprensión mutua, del dolor compartido de una madre y una hija que se habían perdido la una a la otra. En ese momento, no. Éramos la costurera pobre y la hija millonaria. Éramos solo Alma y Verónica, tratando de encontrar el camino de regreso a casa, la una hacia la otra. La quietud fue rota por la llegada de un hombre, alto, bronceado, vistiendo un traje caro sin corbata. Entró con la familiaridad de quien era el dueño del lugar. Era Richard, el prometido de Verónica, a quien solo conocía por fotos. Su sonrisa era amplia, pero no llegaba a los ojos, que me evaluaron de arriba a abajo con una frialdad calculadora. «Verónica, querida, ¿quién es nuestra visita?», preguntó, con un tono falsamente educado. Antes de que Verónica pudiera responder, se volvió hacia mí con un aire de condescendencia. «¿La señora necesita dinero para el taxi? Parece un poco perdida». La humillación fue sutil, pero afilada como un bisturí, diseñada para ponerme en mi lugar, el de una intrusa pobre en su mundo de lujo.
Se llevó a Verónica a un rincón de la sala, hablando en susurros urgentes que no debería, pero que podía oír. ¿Qué está haciendo ella aquí? Verónica, piensa en nuestra imagen. Tendremos la fiesta de la galería la próxima semana. ¿Qué va a pensar la gente? La palabra imagen resonó en la sala fría. Él no veía a una madre preocupada, veía un problema de relaciones públicas. Verónica, dividida, solo balbuceaba excusas, su mirada alternando entre la imponente figura de su prometido y mi rostro envejecido. Yo veía la batalla que se libraba dentro de ella, la vida de apariencias que construyó contra la cruda verdad de la familia que abandonó. Richard era la personificación de todo en lo que ella se había convertido, y mi presencia era un espejo que reflejaba todo lo que había perdido. Mientras discutían, una ola de miedo me invadió. Cuidar de ella parecía lo correcto, pero cada mirada de Richard, cada vacilación de Verónica, reabría la herida de la traición. Recordé la soledad, las cuentas que no cuadraban, la vergüenza de tener que pedir ayuda a los vecinos. Tendría que luchar contra mis propios recuerdos para perdonarla de verdad. Tendría que elegir el amor, aun corriendo el riesgo de ser herida de nuevo. Era un acto de fe, un salto al vacío. Observé a mi hija, acorralada entre su pasado y su presente, y supe que no podía abandonarla. No importaba cuánto doliera, tenía que ser más fuerte que mi propio dolor. Más tarde, tratando de orientarme por la casa laberíntica en busca de un vaso de agua, un mareo repentino me golpeó. Mi vista se oscureció por un segundo. Mis piernas flaquearon y caí, apoyándome en una encimera de mármol antes de deslizarme al suelo. No me lastimé gravemente, pero el golpe sordo alertó a Verónica. Corrió hacia mí, con el pánico estampado en su rostro. «¡Mamá! ¿Qué pasó? ¿Estás bien?» La fragilidad de mi cuerpo, algo que su dinero no podía arreglar, se volvió innegable. Mi caída fue un choque de realidad, la prueba física y visible de mi vulnerabilidad, y, por consecuencia, de su negligencia. El pánico en los ojos de Verónica rápidamente se transformó en una culpa abrumadora. Me ayudó a levantarme, sus manos firmes pero temblorosas. «¿Cuándo fue la última vez que fuiste a un médico?», preguntó, con la voz entrecortada. No respondí, pero mi silencio lo dijo todo. Se dio cuenta al instante. No iba a un médico desde hacía años porque no podía pagarlo. La constatación la golpeó como un puñetazo. «Esto es mi culpa. Dios mío, todo esto es mi culpa», repetía, mientras tomaba el teléfono. «Voy a llamar al mejor médico de Miami. Viene aquí. Ahora». Fue la primera vez que usó su riqueza no para aislarse, sino para cuidar. Fue un pequeño paso, pero en la dirección correcta. Esa noche, Verónica me instaló en una habitación de huéspedes que era más grande que todo mi apartamento. La ropa de cama de seda era fría al tacto, y me sentía como un pez fuera del agua. Se sentó al borde de la cama, y el silencio entre nosotras era pesado. Para llenarlo, le conté, con la voz baja, cómo tuve que vender mi anillo de bodas, el único recuerdo de su padre, para pagar un tratamiento dental de emergencia años atrás. Vi una lágrima solitaria correr por su rostro. Aquel pequeño detalle, aquella confesión de un sacrificio que ella nunca supo, pareció romper algo dentro de ella. No dijo nada, solo sostuvo mi mano con fuerza, una petición de perdón silenciosa. La visita del médico al día siguiente confirmó las sospechas de Verónica. Mi diagnóstico era claro: hipertensión no tratada y signos de desnutrición, consecuencias directas de años de dificultades financieras y abandono. Con cada palabra del médico, el rostro de Verónica se contraía de dolor y arrepentimiento. Richard, sin embargo, vio una oportunidad. Tan pronto como el médico se fue, le pasó el brazo por los hombros a Verónica, en su modo falsamente consolador. «Querida, es obvio que necesita cuidados profesionales 24 horas. Conozco un asilo de lujo maravilloso, el mejor del estado. Sería la solución perfecta, para todos». Su sugerencia quedó flotando en el aire, fría y calculadora, disfrazada de preocupación, pero con el objetivo claro de eliminarme de la ecuación para siempre. La batalla por el alma de mi hija estaba a punto de comenzar.
Estoy escribiendo el bloque 3. Acto 3. Clímax emocional. La tensión en la mansión se volvió casi insoportable. Richard, sintiendo que el control sobre Verónica se le escapaba de las manos, pasó a la ofensiva. Esparció folletos brillantes de un asilo de lujo sobre la mesa de centro de cristal. Cada imagen de un anciano sonriente parecía una burla. Con una calma calculada, presentó su argumento, usando palabras como responsabilidad y lo mejor para ella. Describió las instalaciones médicas de última generación, las actividades sociales, pintando un cuadro de un paraíso dorado para ancianos, una solución limpia y eficiente. «Piénsalo, querida», dijo, con su voz melosa. «Ella tendría el mejor cuidado, y nosotros podríamos finalmente tener nuestra vida de vuelta, sin esta distracción». Cada palabra era un cuchillo sutil, convirtiéndome en una carga, un problema a ser gestionado, y finalmente, descartado. La vacilación de Verónica, su silencio torturado mientras miraba de los folletos a mi rostro, fue la gota que colmó el vaso para Richard. Su máscara de prometido preocupado cayó, revelando el feo rostro de la codicia. La frustración estalló en furia, y se volvió hacia mí, aunque sus palabras iban dirigidas a ella. «¿Cuál es tu problema, Verónica? ¿No ves lo que está pasando?», escupió. Él. Desprecio evidente en su voz. Esta mujer no aparecía desde hace años. De repente, ¿tu madre reaparece de la nada, enferma y desamparada? Es una vieja aprovechada. Olió tu dinero y vino a asegurarse su parte. Va a arruinar todo lo que hemos construido. Va a estorbar en nuestras vidas». La ofensa fue brutal, directa, lanzada al aire para herirme y acorralar a mi hija. En ese instante, algo dentro de Verónica se rompió. O tal vez, se arregló para siempre. Levantó la cabeza lentamente y miró a Sir Richard, pero ya no lo veía como su prometido, el hombre con quien planeaba un futuro. Veía el reflejo de todos sus errores, de todos los socios interesados, de los amantes que solo querían su dinero, de la soledad que la consumía en medio del lujo. Después, sus ojos se encontraron con los míos, y en ellos no vio a una aprovechada, sino el rostro asustado de su madre, la única persona en el mundo cuyo amor por ella nunca tuvo un precio. La niebla de la ambición y la vergüenza se disipó, y por primera vez en décadas, Verónica vio la verdad con una claridad dolorosa y liberadora. Finalmente entendió cuál era la verdadera riqueza y cuál la verdadera miseria. Con una calma que me asustó, se levantó. Su postura ya no era la de una mujer acorralada, era la de una reina retomando su trono. «Estás equivocado», le dijo a Richard, la voz firme como el acero. «Esta mujer me dio la vida y todo lo que yo tenía. Mis primeros zapatos, mis noches de estudio, el dinero que inició todo esto». Hizo un gesto hacia la opulenta casa. «La cambié por gente como tú y por esta casa vacía. La única aprovechada aquí, durante todos estos años, fui yo». Dio un paso adelante, y su mirada era implacable. «Se acabó». Señalando la maciza puerta de caoba, pronunció la sentencia final, cada palabra sellando el fin de su antigua vida. «Sal de mi casa, ahora». Richard se quedó boquiabierto. Luego intentó argumentar, pero fue como gritar contra un huracán. Verónica permaneció inmóvil hasta que él, derrotado y furioso, recogió sus cosas y se fue, cerrando la puerta con una fuerza que hizo temblar la lámpara de cristal. En el silencio que siguió, un silencio ahora lleno de posibilidades, se volvió hacia mí. Sus ojos, que antes ardían de dolor y confusión, ahora estaban llenos de lágrimas de un tipo diferente. Lágrimas de arrepentimiento, pero también de liberación. Lentamente caminó en mi dirección. Su traje de diseño parecía un disfraz del que acababa de deshacerse. Y entonces hizo algo que nunca imaginé. Mi hija rica y poderosa se arrodilló a mis pies, tomó mis manos viejas y arrugadas entre las suyas, y con la voz entrecortada, finalmente dijo las palabras que nos curarían a las dos. «Perdóname, mamá. Perdóname por todo. Te juro que nunca más te abandonaré». «¿Te está gustando esta historia?»,
Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. En los días que siguieron, Verónica se movió con una determinación que no le veía desde que era una joven soñadora. Lo primero que hizo fue llamar al agente inmobiliario más caro de la ciudad, no para comprar, sino para vender. Quiero vender la mansión lo más rápido posible. No me importa el precio, solo quiero salir de aquí, dijo por teléfono, mientras me miraba con una pequeña sonrisa, como si compartiera un secreto. Juntas, empacamos no solo los objetos de diseño y las obras de arte, sino una vida entera de dolor y soledad. Cada caja cerrada era un adiós al pasado. La observé deshacerse de vestidos caros y joyas que nunca le trajeron alegría, cambiando la armadura de millonaria por una simplicidad que finalmente le permitía respirar. Estábamos desmantelando una prisión, ladrillo por ladrillo. Con el dinero de la venta, no buscamos otra fortaleza de lujo. En cambio, Verónica encontró una casa encantadora y acogedora en un barrio tranquilo, con calles arboladas y vecinos que se saludaban. La casa tenía un jardín en la parte de atrás, donde el sol de la mañana entraba sin pedir permiso, y una cocina amplia, donde el olor a café y pastel pronto se convertiría en una constante. Las paredes blancas, que antes resonaban con la soledad de la mansión, se llenaron rápidamente de portarretratos. La primera foto que pusimos fue una nuestra, tomada en el jardín, donde yo, por primera vez en años, sonreía con todo el corazón. Ese lugar no era una casa, era un hogar, un santuario que construimos juntas, un lugar para sanar y, finalmente, vivir. Pero Verónica no se detuvo ahí. Su mente brillante para los negocios, antes usada para acumular una fortuna vacía, ahora tenía un nuevo propósito. Con su experiencia y una parte significativa del dinero, creó la Fundación Alma. El nombre, dijo, era para honrarme, pero yo sabía que también era para honrar su propia alma reencontrada. La fundación nació con una misión clara y poderosa: ofrecer apoyo jurídico, financiero y emocional a ancianos que, como yo, fueron abandonados o explotados financieramente por sus propias familias. Transformó su mayor fuente de vergüenza en su mayor fuente de impacto, usando su dolor para garantizar que otras madres y padres no sufrieran el mismo destino. Nuestra vida cambió por completo. Las mañanas se llenaban con el sonido de las risas en la cocina, y las tardes con el gratificante trabajo de la fundación. Verónica redescubrió la alegría en las cosas simples: un paseo por el parque, una película en el sofá, el silencio cómodo de estar juntas. Aprendió que el verdadero éxito no estaba en el saldo de su cuenta bancaria, sino en la fuerza del amor que se da y se recibe, en la capacidad de marcar la diferencia en la vida de alguien. Cambió la búsqueda incesante de poder por la búsqueda de la paz, y al rescatarme del abandono, acabó rescatándose a sí misma del vacío. La felicidad, descubrimos juntas, no era un destino lujoso, sino un viaje simple, construido con perdón, amor y un propósito mayor. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten: el amor no tiene precio. Si ustedes también creen en la bondad humana. 3 años después, el jardín de nuestra casa florecía en tonos de rosa y blanco. Mis dedos, ahora un poco temblorosos por la edad, pero firmes de felicidad, cuidaban de las rosas con la ayuda de Verónica. El sol de Florida, que antes me castigaba, ahora acariciaba mi rostro, que tenía menos arrugas de preocupación y más de sonrisas. Dentro de la casa, en la pared del salón, una gran foto nos mostraba a mi hija y a mí, rodeadas de decenas de rostros de ancianos, todos sonriendo, todos beneficiarios de la Fundación Alma. Verónica ya no usaba trajes de diseño. Vestía ropa cómoda que le permitía arrodillarse en la tierra para plantar un nuevo brote. Su rostro, antes una máscara de cansancio y maquillaje, irradiaba una paz serena que ningún dinero en el mundo podría comprar. El ciclo de dolor se había cerrado, y en su
Lugar, plantamos un jardín de segundas oportunidades.